Y estuvimos hablando acerca de lo que era el hombre natural, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es el hombre natural? Eso, el hombre natural es una persona que no ha recibido a Cristo, no vive para Él, lo que en la Biblia a veces le llama impío. Un impío es alguien que no tiene a Cristo, que no lo sigue, no lo obedece. De pronto, de alguna forma, tiene cierta credibilidad en Dios, pero no vive para Dios. Eso es una persona natural. Y estuvimos mirando en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que dice: pero el hombre natural, mire lo que pasa con el hombre natural. Lo voy a poner en el contexto para mirar hoy otro tipo de persona. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ese percibir es distinguir, no sabe discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque para él son una locura. Hay cosas que no se pueden comprender con el razonamiento humano, sino que se comprenden desde la dimensión espiritual. Y una de las características que tiene el hombre natural es que está muerto espiritualmente. Y esa muerte espiritual pues no le deja percibir las cosas espirituales. De hecho, dice la palabra que no las puede entender. Tres cosas no puede hacer el hombre natural: no percibe, no entiende, no discierne, y todo lo espiritual es una locura para él. Eso es el hombre natural. Alguien que no ha nacido de nuevo en el Señor, alguien que no le ha entregado su corazón a Cristo. Y la Biblia dice que un hombre natural que vive de esta manera no puede percibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Está muerto en sus delitos y pecados. Entendiendo la palabra muerte, hay dos clases de muertes. La primera muerte es la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. ¿Sí o no? Pero también existe la muerte espiritual, que es la separación entre el alma y Dios. ¿Sabían eso? La primera muerte es la muerte física, donde se separa el alma del cuerpo. Pero la segunda muerte espiritual que habla la palabra de Dios es la muerte espiritual, la muerte eterna, que es la separación del alma de Dios. Esa alma no va a vivir con Dios en la eternidad. Y dice la Biblia que el hombre natural está muerto por causa de sus delitos y pecados, porque no ha querido arrepentirse de su maldad, porque no ha querido dejar lo que le separa del Señor. ¿Qué nos separa del Señor? Diga conmigo: el pecado. Hay gente que de pronto se siente incómoda cuando decimos pecado. Mi hermano, es que el pecado es el que nos separa de Dios. No hay nada más que nos separe de Dios. Pero también dice la Biblia que el hombre natural vive según la corriente de este mundo. ¿Cómo vive? Según la corriente del mundo. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de papá no está en él. Y si alguno ama al mundo, dice Santiago, si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo prefiero ser mil y mil veces enemigo del diablo, pero no de Dios. Y sigo siendo enemigo de ese cachón, porque yo sé que él está destruido. Y en el que yo creo y en el que usted cree lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que el hombre natural vive según la corriente de este mundo. Es decir, su conducta concuerda con la época en la que vive. La persona que no ha sido regenerada por el Señor, que no ha sido justificada por el Señor,
vive según las expectativas de este mundo en relación en cuanto al placer, en cuanto a la moda, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los deseos, en cuanto a todo lo que el mundo ofrece. Entonces la persona vive de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo a Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural también es aquella que sigue la corriente de este mundo, pero que vive conforme al mundo. Y la palabra dice que el hombre que vive conforme al mundo lo hace porque el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Dice la Biblia que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el que vive para el mundo, vive para su deseo, para su placer, para su deleite, no está viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, sino que está viviendo bajo la dirección o la influencia que Satanás trae a través de sus demonios sobre la vida de las personas. Por eso existe la maldad, por eso existen los homicidios, por eso existen los suicidios. Todo lo que usted conoce es protagonizado por Satanás, y eso usted tiene que saberlo. Así como todo lo que es de Dios es protagonizado por Él, porque Él lleva, motiva, convence al hombre de su error para que se arrepienta de su maldad. Entonces, alguien que vive naturalmente y no vive para Dios, vive según la corriente de este mundo. Pero también, según la Biblia, llama a una persona que vive naturalmente y no para Dios, un hombre en desobediencia, que vive según los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de sus deseos y sus pensamientos. Dice la Biblia que un hombre natural es un hijo de ira, por cuanto no ha reconocido a Cristo en su corazón. Mire todo lo que muchas personas ignoran esto. Y muchos lo ignoran es porque no hay gente que quiera predicar el mensaje de Dios como es. Necesitamos predicar el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con conversión. ¿Amén o no amén? Por eso el hombre natural está sin Cristo. El hombre natural está alejado de la ciudadanía de Dios por la ignorancia que hay en ellos. El hombre natural no tiene entrada a la vida eterna que Dios ha prometido solo para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? El hombre natural está sin esperanza. No tiene esperanza. ¿Qué esperar? Muchos dicen: yo no creo que haya vida después de la muerte, así que no tienen que esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza de un hijo de Dios? Que el día que muere físicamente va a heredar vida eterna con Cristo y con el Padre y todos los ángeles allá. ¿Cuántos están preparados para eso? ¿Seguro? ¿Estamos preparados? Si viniera el Señor en este momento, ¿nos vamos o nos quedamos? Ay. Esa convicción y esa certeza la debe tener cada hijo de Dios en su corazón. Si usted no está seguro de la salvación que Dios nos dio a través de Cristo, como decía un pastor amigo, usted está ñao. Usted está perdido. El hombre natural también está sin Dios, pero también es enemigo de Dios. ¿Sabe por qué se convierte en enemigo de Dios? Porque dice en su corazón: no hay Dios. Ese es el hombre natural. Y así es como Dios ve a las personas naturales. Ahora, la pregunta que le hago es: ¿Dios ama al hombre natural? ¿Sí o no? Amén, Dios los ama. Pero lo que Dios no ama es el comportamiento, la actitud que hay en su corazón, la forma en cómo procede y sobre todo la incredulidad que hay en su corazón para acercarse al Señor. No le interesa vivir para Dios, pero Dios los ama. Porque una cosa es como Dios ve las cosas y otra cosa es como el hombre ve las cosas. El hombre se ve a sí mismo como alguien miserable, pecador, que no merece misericordia. Pero nosotros tenemos un Dios que es Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Y Él los ama, pero
No basta con saber que ellos los aman, ellos tienen que venir al Señor. Y el único camino para venir al Padre, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Si queremos llegar a Dios, necesitamos hacerlo a través de Cristo. Pero también estuvimos, y quiero ya entrarlo, ahora sí recordaron un poco de lo que hablamos. Hoy lo quise tomar más en orden para que usted lo comprenda un poco mejor. Hoy quiero hablar acerca de lo que es el hombre espiritual. Estuvimos también comentando acerca del hombre carnal, ¿cierto? El hombre carnal, ¿quién es? Es alguien que es creyente, que ha creído, que ha recibido a Jesús en su corazón, pero vive según su carne, no según el Espíritu de Dios, no según la palabra de Dios. El hombre carnal es aquella persona que todo lo cuestiona, lo razona, dice: es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo, es que debería ser de esto de tal manera. Así que el cristiano carnal es el que vive una vida de derrota, porque trata de vivir la vida espiritual en sus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Trata de hacer todo según su entendimiento. Por eso Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El hombre creyente pero carnal vive según sus propios medios, sus propios esfuerzos, sus conceptos, y trata de alimentarse mediante sus propios esfuerzos, sin dejar que sea el Espíritu y la palabra de Dios que le suministren el alimento. Es el que viene de pronto al servicio, se sienta, recibe, pero afuera sigue viviendo sin ningún temor de Dios. Y por esa razón, esto es fuerte lo que hemos aprendido. Dice la palabra del Señor que el Espíritu que juzga todas las cosas conoce cuál es la intención del corazón. Y por eso cuando el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, que lo estuvimos leyendo, 1 Corintios capítulo 3, vamos a recordarlo, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, mire que está hablándole a los hermanos. ¿A quiénes? A la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabe qué es vianda? Madurez, alimento sólido. Hay gente creyente que cuando uno le habla del alimento sólido, de los fundamentos, los principios sólidos de Dios, les cuesta un poco someterse a esos principios, porque todavía viven una vida emocional, carnal. Y dice la palabra: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire lo que dice, celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Mire, un hombre carnal que es un creyente vive según su deseo, su corazón. Y esta persona o este hijo de Dios trata de vivir una vida espiritual de una forma natural, sin tener ningún sacrificio o esfuerzo espiritual. No le gusta orar, no le gusta congregarse, y cuando se congrega de vez en cuando viene. Es alguien que muchas veces sale ¿cómo se dice? En rebeldía de un lugar. No se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto en su vida para guiarle, amonestarle, para edificar su vida. Siempre está tratando de hacer las cosas a su manera. Piensa que las puede hacer mejor que el pastor. Eso hace el carnal. No, es que el pastor debería ser yo, ese pastor no. Porque es que no predica como yo quisiera que predicara. Y siempre está haciendo comparación. Ese es el creyente carnal, que siempre está comparando la forma de predicar, la forma de enseñar. Si no hace esto,
entonces no es como de mi aprobación. Entonces por eso se revela y no se da cuenta que se está revelando porque no se sujeta a nada. Anda como una ruedita por ahí, como una tuerquita suelta. No, para eso Dios creó rebaños, y dentro de esos rebaños puso ovejas, y dentro de esas ovejas puso pastores. ¿Nadie dijo amén o amén? Por eso nosotros tenemos que aprender. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Lo siguen. Y dice la Biblia que Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Una oveja del Señor es alguien que sabe identificar en su vida a quién sigue. Amén. Y entonces el hombre carnal no le cuesta esto. Es un creyente que está ahí, que ora y que trata de sacar como su vida espiritual a flote, pero no permite que sea el Espíritu de Dios que lo haga a través de él. Hay momentos en que usted siente en su vida que usted no es capaz. ¿A cuántos le ha pasado? Que siente que no es capaz, que está a punto de tirar la toalla. ¿Solo a mí me ha pasado? Algunos me miran y: pastor, ¿será que sí? A todos nos ha pasado. Hemos sentido desánimo, nos hemos sentido como cansados del camino, porque los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. A veces nos pasa. ¿Es normal que nos pasen esas cosas? Claro que sí. Es normal que usted como ser humano, usted a veces sienta que como que usted no va a ser capaz. Pero alguien espiritual no permite que esas sensaciones que puede percibir su alma, sus emociones, lo gobiernen y lo aparten del propósito de Dios. En cambio el carnal trata de mantenerse a flote, a pie, mediante sus propios esfuerzos, sin dejar que sea el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que le suministre el alimento. Por eso nosotros necesitamos identificar qué hombre en mí está gobernando. Bueno, algunos dirían: pastor, en mí ya no está gobernando el hombre natural, porque yo ya le entregué mi vida a Cristo. Gloria al Señor, mi hermano, que usted ya le entregó su vida al Señor. Así que usted ya no vive según como vive el hombre natural. Usted ya no vive ajeno a la vida de Dios. Usted ya no vive según los principios del mundo, sino según los de la palabra del Señor. Amén. Uy, no, aquí no hay cristianos, ¿o sí? Pero quiero presentarle lo que es el hombre espiritual. Y yo sé que usted hoy se va a emocionar y va a anhelar, va a salir en esta mañana deseoso de vivir una vida en el Espíritu. Gracias, hermano, por su entusiasmo. La Biblia dice, y estuvimos leyendo Gálatas 5, que lo que se muestra de qué manera vive un creyente, lo que manifiesta que hay en su corazón, es el fruto. Diga conmigo: el fruto. Y la Biblia habla de dos clases de frutos para cada persona, para cada cristiano, según como vive. Y la Biblia en Gálatas 5:19 habla acerca de los frutos de la carne. Los frutos de la carne son las cosas que se ven, que se manifiestan en la vida de una persona. Entonces el cristiano carnal va a manifestar, son los frutos de la carne. Pero el cristiano espiritual va a manifestar el fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuántos sabían que existe el fruto del Espíritu de Dios? Y lo que el Señor y yo hoy queremos es que usted pueda identificar en tu vida, en tu corazón, qué tipo de persona
te está guiando, te está gobernando, para que entonces tú puedas, número uno, o afirmar esa persona que es la persona del Espíritu en usted, la firme, la fortalezca más, o si es el Espíritu en la carne, la naturaleza carnal, entonces tú permitas que hoy el Espíritu del Señor haga morir lo terrenal en tu vida. Hubiera escuchado un amén. Conecte su espíritu en esta mañana a la palabra, porque hay cosas que naturalmente no podemos hacer como seres humanos, nos cuesta por la naturaleza que tenemos. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo hablando de sí mismo y de su carne? Él dijo: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Pues queriendo hacer el bien que quiero, espíritu, no lo hago, pero el mal que está en mí es lo que quiero hacer. O sea que hay una lucha, ¿no? Hay una batalla entre el espíritu y la carne, a ver quién va a gobernar, quién controla, quién va a guiar la vida. Yo te digo, uno de los dos va a tener que gobernar. ¿Y sabe cuál va a gobernar? Dígale al que tienes a tu lado: el que más usted alimente. Al que más usted le suministre alimento, ese es el que va a estar gobernando tu vida. Entonces dijimos que los frutos de la carne se manifiestan a través de las acciones, de las actitudes, de los comportamientos, de las cosas que hacemos como humanos. ¿Cuántos sabían que nos podemos enojar? ¿Usted se puede airar? Sí. Pero ¿qué es lo que usted no puede hacer? Pecar cuando se aira. Hay gente que critica a los cristianos, a los pastores, porque nos ven enojados. ¿Y eso qué es, pastor? Hermano, déjeme decirle, yo me puedo enojar y a mí me puede dar ira, porque la Biblia lo dice: airados, pero lo que no se me está permitido es pecar. Cuando yo peco, cuando dejo que la ira me gobierne, y entonces comienza a salir por mi boca palabras soeces, vulgares. Ahí estoy pecando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Alguien que es espiritual va a reconocer que se equivocó. Uy, Señor, perdóname, yo como dejé que la ira me controlara. Se arrepiente. Pero el carnal dice: que todos somos humanos, tenemos debilidades. Entonces trata de justificar lo que hizo. Usted no puede justificar lo que hace. El único que justifica es Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Es volverse de su error. Eso es arrepentimiento, volverse de su error. Así que la ira son explosiones de coraje que producen palabras y hechos violentos cuando no están siendo controlados. Hay proverbios, dice que el que fácilmente se aira cometerá locuras. ¿Cuántas personas creen que hoy en día están en una cárcel o en un cementerio por una explosión de ira? Porque en el momento de ira, de violencia, lo que hicieron fue matar a otro, golpear a otro, golpear a su mujer, golpear a su marido, golpear a sus hijos, golpear a alguien afuera en un momento de ira. ¿Cuántas personas no cometen la ira? ¿Yo por qué hice eso? Y hay más de uno lamentándose. Porque escúcheme, tanto las palabras como las acciones no tienen reversa. Lo que usted hizo, punto. Pero ¿qué pasa? En un carnal, la ira siempre lo va a gobernar y lo va a hacer cometer locuras. Pero en un espiritual, usted se puede enojar, usted puede airarse en un momento por algo que sucedió, por algo que te hicieron. Porque es que algo que quiero decirle, mi hermano, es: bájese de esa nube, que es que usted es humano. Usted no anda en las nubes, usted no levita, usted es una persona humana. Pero eres una persona que ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos en la cruz de Cristo. Entonces el espiritual dice: pues ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne
la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Amén. Así que el carnal, los frutos, los celos, resentimientos, envidia por el éxito de otros. Cuando un cristiano siente envidia porque Dios prosperó y bendijo la vida de una persona, es un cristiano carnal. Porque el espiritual dice: uy, hermano, qué bendición, gloria a Dios, Omar, que el Señor te regaló ese carro, esa camioneta. Gloria a Dios, qué bendición, Ricardo, que ahora mire el Señor cómo lo bendijo, mire las puertas que le abrieron. El espiritual siempre se va a gozar por lo bueno que a usted le pasa. El carnal, cuando le pasa algo a su hermano, dice: sí que yo lo dije, se lo merecía, ¿quién lo mandó? El espiritual se va a acercar y va a decir: hermano, ánimo, levántate en el nombre de Jesús, usted no está solo, Dios está contigo. El carnal vive según el mundo, al caído, caerle. El espiritual no, el espiritual tiene misericordia, tiene compasión. Así que el carnal es una persona que genera contiendas todo el tiempo por su ambición egoísta, porque busca tal vez tener el control de las cosas, crea disensiones, o sea, no respeta las autoridades. El carnal dice: a mí qué me viene a enseñar ese pastor, y se rebelan contra las autoridades de Dios. Es que Dios a mí también me habla, Dios a mí también me escucha, es que Dios a mí ve, es que yo conozco. ¿Y qué le pasó a una pareja? No eran pareja, pero digo pareja porque era un hombre y una mujer en la Biblia que se rebelaron contra el líder que Dios había puesto, el profeta. Dice la Biblia que ambos eran creyentes, y estoy hablando de María y de Aarón. ¿Sabe quién era María? Era una profetisa, era alguien que profetizaba en el nombre de Dios, o sea, era una creyente, tenía un don dado por el Espíritu de Dios. Pero esa mujer, siendo creyente, se levantó contra Moisés. Y ella dijo: bueno, ¿y es cómo Dios a mí me usa? Ese es el gran problema cuando Dios comienza a usar la vida de alguien, que se creen que porque Dios los usa, entonces están en la habilidad o en la capacidad de decir: entonces yo voy a montar mi propio grupo, mi propia iglesia. Mi hermano, esto no lo hace uno porque tenga un don, esto lo hace uno por llamado de Dios. Si Dios a usted lo llamó para que usted monte una iglesia, un lugar donde usted va a predicar la palabra de Dios, hágalo, porque el Señor lo va a respaldar. Pero si Dios no se lo dijo y él ve pronto la rebeldía, la terquedad, que es que no se quiere sujetar, es que estoy cansado que me digan qué hacer, cuidado con eso, porque usted puede terminar apartado fuera de la voluntad del Señor. María y Aarón se rebelan contra Moisés. ¿Y acaso es que Dios no me habla? Mire Dios cómo me usa, yo profetizo en su nombre. No, venga, vamos, Aarón. Y dice que cuando hicieron esto, de repente vino lepra sobre ellos, quedaron blancos como la nieve. Y ellos vinieron al Señor y le pidieron perdón, porque ellos eran espirituales, pero se dejaron tocar un momentico por la carne, por la envidia, el orgullo, la arrogancia, el alzamiento contra la autoridad. ¿Y qué hicieron? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Padre? Vayan y preséntense delante de Moisés, y lo que Moisés determina, así sea con ustedes. ¿Se imagina donde Moisés no fuera espiritual y hubiera sido un carnal? Señor, caiga fuego del cielo como el tiempo de Elías y consúmelo, Señor. ¿Qué es lo que le pasa a algunos? Algunos dicen: Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero bueno, si puede usarme como tu instrumento, amén, aleluya. Debe decirle, mi hermano, que lo que la persona que esté gobernando mi vida se va a ver. Y no es que uno necesite ser el super mega hiper y contra espiritual para discernirla. No, eso se manifiesta solo. Porque dice la Biblia, Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se va a evidenciar en usted. Así que dígame, ¿cómo podemos ocultar algo que está adentro? Por más que querramos, el día menos pensado,
sale. Las envidias, las borracheras. Pastor, una palacé. Y se tomó una palacé. Y le pasa lo del borrachito que llegó a la cantina y pidió: cantinero, dame una palacé. Me la tomó. Cantinero, dame otra palacé. Cuando menos acordó, el borrachito ya estaba perdido, ya iba como en la 25. Cantinero, dame otra palacé. El cantinero dijo: pero ¿por qué siempre me pide que le dé una palacé? Diga, deme una cerveza. Y dijo: no, es que tenía una cela bárbara, hermano. Sabe, nosotros como hijos de Dios tenemos que privarnos de esas cosas. No ame lo que hay en el mundo. No lo ame. Desee antes lo que hay en Dios para que usted pueda fortalecer su vida. Por eso el apóstol Pablo, hablando de estas personas, dice que cualquier cristiano, en Gálatas 5:21, que practique o haga alguna de estas cosas, se cierra las puertas del reino de Dios y no puede poseer la vida eterna. Wow. Pregunto, ¿será que entonces un cristiano carnal heredará el reino de Dios? Porque dice la palabra, si lo puso ahí pastora, Gálatas 5:21, ¿qué dice? En la parte B, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. O sea que un creyente de nada le sirvió haber creído en el sacrificio de Cristo y nunca permitir que su vida fuera transformada por el Señor y su palabra. Un cristiano carnal no heredará el reino. No lo digo yo, hermano, por favor, usted que está en esta mañana, el que está en la red, no se enoje conmigo. Yo no estoy hablando algo de mi inspiración. Yo no te estoy hablando con palabras persuasivas. Te estoy direccionando a la luz de la palabra del Señor. Amén. Dios nos habla porque muchas veces nosotros nos habituamos, nos conformamos a vivir nuestra vida espiritual o en el Señor de cualquier manera. Y es un riesgo el pensar o el vivir de esa forma. Mire que lo que se está poniendo en riesgo es nuestra propia salvación. Por eso necesitamos entender que lo que Dios anhela es que nosotros seamos hijos espirituales. Diga conmigo: Dios quiere que yo sea un hijo espiritual. Entonces la Biblia nos habla en 1 Corintios 13, vaya conmigo rápidamente, acerca de la preeminencia del amor. Pero déjame porque quiero 1 Corintios 13, ya le voy a dar la cita. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, versículo 1 en adelante de 1 Corintios 13. Y dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se me fue, no, pero esta no es la palabra. Yo quiero hablar acerca del fruto del Espíritu. Creo que es Efesios. Pastor, ayúdame con esa cita. O si algún hermano la conoce, porque no sé por qué se me perdió. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es Efesios. Permítame un momentico. Pastora, ¿me la ayuda a buscar, por favor? Ahí en el internet lo puedes hacer. ¿Por qué esto me confundí? Es Gálatas 5.
Sí. Es ahí donde estaban ahí mismo las obras de la carne. Sí. Entonces mire, Gálatas capítulo 5, por favor, vamos a ir rápidamente. Y mire lo que dice el verso 16 de Gálatas 5, 5:16. Y dice la palabra del Señor: digo pues, Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero mire lo que dice el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y bueno, y ahora pase al versículo 22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, léalo conmigo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire lo que dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Versículo 24: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Qué han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que la Biblia dice que el que vive en el Espíritu también hay manifestación de lo que es. Hay un fruto que lo identifica. Y una de las cosas que dice la palabra es que alguien que vive en el Espíritu, alguien que tiene el Espíritu de Dios en él, es alguien que manifiesta ser una persona llena de amor. ¿Por qué? ¿En qué es el amor? Hoy en día hay una confusión en la gente. ¿Qué es el amor? Mucha gente cree que el amor es relación íntima entre una pareja, y eso es que yo la amo. No, hermanos, eso no es amor. Eso es deseo, eso es pasión. El amor es algo diferente. En 1 Corintios 13, ahora sí, ahí habla acerca de lo que es el verdadero amor. Y dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no hace lo indebido, no busca lo suyo, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y dice que el amor nunca deja de ser. Eso es amor. Lo demás es pasión, deseo. Mucha gente confunde eso. Así que dice que el hombre espiritual es el que produce los frutos del Espíritu de Dios en él. Es alguien que manifiesta la vida de Dios en él. ¿Por qué? Porque sabe que su corazón está lleno del amor de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que una de las características, frutos del espiritual, es que es alguien que manifiesta el amor. ¿Y cómo lo manifiesta? Cuando sabe cuidar y buscar la protección de otros, cuando tiene compasión por otros, cuando da sin recibir nada a cambio, cuando no siempre lo que hace su mano derecha lo sabe la izquierda. Alguien que tiene amor vive sin motivo de egoísmo. Se alegra de los que le va bien en la vida. Se goza por aquellos que triunfan en la vida. No siente esa espinita, esa envidia. Es alguien también que está lleno del gozo de Dios. O sea, la sensación de alegría basada en el amor, recibiendo la gracia de Dios todos los días sobre él. Ese es el gozo de Dios. Saber que Dios a usted lo ama, lo amó, se lo demostró a través de Cristo, y que por esa razón cada día tu corazón se llena de gozo en Dios, en saber que usted abrió los ojos, pero usted tiene a Dios, a Cristo en su vida, que te llena de un motivo más para usted vivir y hacer la voluntad de Dios en la tierra. El que tiene el Espíritu de Dios, o el que vive una vida en el Espíritu, es alguien que vive gozoso, aunque tenga o no tenga, porque no mide
el amor o la gracia de Dios por lo que Él le da, sino por lo que Él es. Entonces, un cristiano espiritual, alguien que vive una vida en el Espíritu, no precisamente espera tenerlo todo para tener felicidad, sino que el día que aún no tiene, dice: Señor, gracias, porque yo sé que esto es temporal, esto no es eterno. ¿Cuántos sabían que la escasez es temporal? Tiene fecha de caducidad. El espiritual piensa eso. El espiritual no deja que nada afecte su gozo. Que porque hoy no le fue bien vendiendo, entonces se desanimó y le dio la chiripiorca como el Chapulín. Y entonces hay que ir a darle cristomicina para ver si se endereza y vuelve otra vez. Y hermano, anímese. No, usted no necesita ser animado. Usted necesita ser lleno del gozo del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es más, los que les gusta estudiar y los psicólogos dicen que la persona que se ríe, que mantiene todo el tiempo riéndose, es una persona saludable. Y yo en verdad lo creo, en parte lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que una persona cuando está llena de amargura también, dice que su rostro cambia, su comportamiento cambia. Cuando está lleno, aún consume los huesos. Hay enfermedades, surgen a raíz de la amargura, del odio, del resentimiento. Y eso es lo que expresa. Yo por eso le he dicho a los hermanos: nunca le pida a alguien que le dé a usted de lo que no tiene. Usted va a dar de lo que usted tiene. Si yo le digo a usted: regáleme 100 pesos, tal vez todos tengan y me los tiren cada uno. Pero si yo dijera aquí: ¿quién tiene 10 millones de pesos que me regale? Todo el mundo guarda la mano hasta en los bolsillos. Porque uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, estamos llenos del gozo de Dios. Y el gozo no depende de cómo estás tú, si bien o mal, sano o enfermo. Mire, hay gente que cuando vive una vida en el Espíritu, aunque esté por un momento de dolor, eso no hace que cambie su estado. Antes, al contrario, hay gente que uno va a visitar porque están enfermos y uno va a ministrarlos a ellos y uno sale ministrado por ellos. Eso es gente que ha entendido que su vida no depende de lo que está viviendo, sino que su vida depende del Señor. Amén. Así que alguien en el Espíritu manifiesta las obras del Espíritu. Es alguien que vive en paz, que tiene tranquilidad en su corazón, en la mente, porque tiene el conocimiento de la verdad del Señor en su vida. Cuando usted está lleno del gozo de Dios, usted tiene paz. No hay nada que lo mueva de ahí. Usted no vive en incertidumbre, no, usted vive con paz en su corazón. Ay, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque de pronto me contagio de COVID-19. No, hermano, arrepiéntase. Si esa es la razón por la cual usted no viene a la iglesia, yo le digo arrepiéntase. Porque es que nosotros no vivimos con incertidumbres ni temores. Ahora, somos prudentes, nos cuidamos. De hecho, aquí hay un protocolo de bioseguridad cuando usted ingresa, ¿sí o no? Y nos cuidamos entre todos. Usted tiene su tapabocas ahí por sujetarnos a la ley. Pero en nosotros como espirituales de Dios hay una confianza que Dios nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día del hoy el Señor nos ha guardado. ¿Cuántos se alegran, se gozan por eso en esta mañana? Dele un aplauso al Señor, porque Él ha sido fiel y bueno. Alguien que tiene paz, tiene tranquilidad en su corazón, su mente está en reposo, no está en perturbación, porque sabe que todo va a estar bien en las manos del Señor. Alguien que tiene el Espíritu de Dios, que vive una vida en el Espíritu, el hombre espiritual, es alguien que sabe actuar con paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Hay algunos que me dicen: uy, pastor, yo lo que más le pido al Señor es paciencia, que me dé paciencia. ¿Quiere que te diga cómo usted forma la paciencia en su vida? A través de la prueba. Así que cuando usted le pide paciencia al Señor, el Señor le va a añadir otra prueba. Salió de una, le mete la otra, porque la prueba es la que produce la paciencia. Señor, dame paciencia con este muchacho. Y el muchacho se vuelve más gritón todavía.
Pero también nosotros necesitamos ser pacientes, que es diferente. Tener esa capacidad de resistir, de soportar, el no dejar que las circunstancias me hagan convertir en alguien que no soy. Ser pacientes es saber esperar el tiempo de Dios para cada cosa. De donde usted no se apresura como que ayudarle a Dios. Hay gente que como que quiere ayudarle a Dios. Señor, usted como que está demorando mucho, pero yo le ayudo, yo lo empujo, Señor, a ver, porque es que yo necesito ya. Señor, yo estoy siendo paciente, pero por favor. A veces pedimos que Dios acelere los tiempos. ¿Sabe por qué Dios a veces no acelera los tiempos? Porque usted y yo no estamos preparados. Porque nosotros tenemos que ser formados. Recuerde que la vida espiritual no es de un suceso, no es algo que sucede automáticamente, sino que la vida espiritual es a través de un proceso. Usted a través del proceso, usted es formado, usted es fortalecido, usted va a ser transformado por el Señor. Usted va a pasar de un estado a una posición, y en esa posición Dios te va a bendecir, te va a levantar. Dije, Dios te va a bendecir, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a dar éxito en todo lo que usted haga. Pero tenemos que tener un espíritu que sabe esperar. Porque es que nosotros nos están acostumbrando que todo tiene que ser así, instantáneo. Y si las cosas no llegan cuando yo digo, como yo digo, entonces Dios no me escucha, Dios se alejó de mí, entonces yo me rebelo contra Dios. No, el espiritual no hace eso. Eso lo hace el carnal, pero el espiritual no. El espiritual dice: Señor, tu tiempo es perfecto, y todas las cosas que lleguen a mi vida será en tu tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios es perfecto? Aunque muchas veces a nuestro parecer sea demasiado tarde, Dios sabe que es el tiempo. Y cuando algo es el tiempo, las cosas fluyen, las cosas llegan. Había una mujer que venía, en algún tiempo estuvo congregándose con nosotros. Ella ya vivía en La Dorada, se fue ahora a vivir a Puerto Salgar. Una mujer ya de edad avanzada. Ella llevaba muchos años pidiéndole a Dios que la pudieran pensionar. Ella trabajaba aquí en la alcaldía, y aparte de que necesitaba que Dios hiciera un milagro en su pensión, ella tenía unos problemas en las rodillas, no podía caminar. Y una vez Dios permite que a través de una amiga que tenemos en común, una psicóloga que estaba atendiendo aún la vida de ella, nos comente de ella, y vamos y empezamos a visitarla y comenzamos a hablar con ella. Y me decía: no, pastor, es lo que más yo le pido a Dios es que me salga la pensión. Y yo le decía: bueno, ¿y para qué necesitas la pensión si la pensión no te va a hacer que camines? Vas a seguir con las mismas dolencias, los mismos dolores, las mismas situaciones. Para que cambie la oración y deje que Dios obre en su vida. Esa mujer recibe a Cristo en su corazón. Fuimos con mi esposa, y recuerdo que fue un jueves, cuando salimos del servicio de la noche. Fuimos allí porque no vino, y la encontramos en una silla de esas mecedoras, y estaba ahí recostada. Me dijo: no, pastor, la verdad ya no me puedo mover. Le dije: bueno, entonces ¿qué quiere? ¿La pensión o usted quiere su sanidad? ¿Qué cree que es primordial? Digo: pues pastor, la pensión me gustaría. Le dije: pero no puedes caminar, y aunque te den la pensión, ¿cómo va a ir a cobrar? Digo: pastor, entonces yo quiero la sanidad. Y le dije: bueno, pues yo tengo un Dios que es sanador. Y ahora lo cantábamos: Cristo sanador. ¿Cuántos recibieron sanidad y libertad en sus vidas? Aleluya. Y oramos por ella, declaramos una palabra de sanidad, y mi esposa y yo nos vinimos. Recuerdo tanto que al otro día, casi ya amaneciendo, casi siendo las 6 de la mañana, escucho la puerta que me tocan con tanta prisa, como cuando alguien está desesperado. Y yo, con ese sueño que tenía, me levanté y le dije: mi amor, ¿quién será? Bueno, cuando me levanté, yo abro la puerta. Vaya sorpresa, era la hermana por la que vemos toda la noche.
Y esa mujer comenzó ahí al frente de mi puerta, de la casa de nosotros, a saltar en sus dos pies y a llenarse de lágrimas y a decir a voz grande: pastor, mire, mire, mire. Y yo: ¿qué pasó? Que mire. Pues míreme, pastor, estoy caminando, el Señor me sanó, aleluya. No podía caminar y su pie se había torcido y sus pies ya estaban derechos, sus rodillas completamente sanas. Pero ¿sabe qué es lo que le pasó a esta mujer? Que le pasa a mucho creyente. Digo: pastor, y ahora no me van a dar la pensión. Todavía estaba pensando en su pensión. Pero Dios es tan fiel y tan bueno que a los 3 meses empezamos a orar. 2 meses creo. A los 2 meses, 3 meses, Dios hace el milagro y le dan la pensión también. Diga conmigo: Señor, yo necesito ser paciente. Necesitamos saber esperar en Dios. Cuando usted sabe esperar el tiempo de Dios, usted se lleva sorpresas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente da lo que necesita, sino que da mucho más abundantemente de lo que tú necesitas. ¿Cuántos alaban al Padre en esta mañana? Y yo quiero terminar diciéndote que otra de las manifestaciones de alguien que vive en el Espíritu es alguien que tiene fe. No duda. El espiritual es alguien que cree, que tiene firmeza, que tiene una lealtad inconmovible a Dios. Que no por lo que vino a su vida se renegó contra Dios y se apartó de Dios. Porque no me están saliendo las cosas como yo quiero. Eso hace el carnal. El espiritualmente dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Tiene una actitud, un espíritu como el de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Un hombre que lo tenía todo. El diablo va y se queja delante de Dios por toda la bendición. Porque déjeme decirle, cuando usted es bendecido, no solamente los demás le van a tener envidia, sino que el diablo lo va a poner a usted entre ojos. El diablo no quiere que usted sea bendecido. El diablo no quiere que usted sea sano. El enemigo de tu fe no quiere que tú seas prosperado. Porque la Biblia dice que él vino, Juan 10:10, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero hoy te digo que el Señor ha venido para darte vida, y ha venido para darte vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Así que usted necesita poner tu fe y tu confianza, tener firmeza y lealtad con el Señor. No importa lo que estés viviendo. Crea que Dios no te dejará ni te desamparará. Crea que Dios es fiel. Crea que Él es bueno. Crea que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Por eso, alguien espiritual es alguien también que tiene mansedumbre. O sea, tiene un freno unido a la fuerza y a la valentía. Es alguien que puede tener coraje cuando se necesita, pero tiene también sumisión cuando se necesita. Hay momentos en que tenemos que tener mansedumbre. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón, no de labios, de corazón. Y el fruto del Espíritu va a manifestar en aquel que es espiritual esta obra. Es alguien que tiene mansedumbre, pero también es alguien que tiene templanza. ¿Sabe qué es la templanza? Es control. Control propio, control mental. No deja que sus pensamientos divaguen. No actúa según su pensamiento, sino que sabe controlar sus deseos, sus pasiones, incluyendo la fidelidad a los votos que ha hecho delante de Dios. Ese es alguien que tiene templanza en su vida, que no cambia según la circunstancia. Pastor, yo hoy no diezmo, no ofrendo porque es que no me alcanza, pastor. No por eso lo deja de hacer, porque su vida no la gobierna, no la controla las circunstancias, sino que su vida la controla Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Por eso hoy necesitamos, mis queridos, entender que el fruto del Espíritu de Dios se debe manifestar en nuestra vida como seres espirituales en Dios. Y que si hoy esto no está en ti,
Tú necesitas permitir que hoy el Espíritu de Dios y la palabra te transformen. Romper toda carnalidad en tu vida, todo pensamiento que te aparta de la verdad del Señor, que no te deja disfrutar de una vida plena en el Señor. Tú necesitas tomar hoy la determinación a hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Permitiendo que la obra del Espíritu Santo comience a actuar en usted. Porque los frutos del Espíritu Santo son una cosa y las obras del Espíritu Santo son otras. Cuando hablo de los frutos estamos hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero cuando hablamos de las obras del Espíritu Santo, estamos hablando de convicción, estamos hablando de vida, estamos hablando de iluminación, de santidad, estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de oración, estamos hablando de comunión. Cuando el Espíritu de Dios es quien te gobierna, no solo los frutos se manifiestan en ti, sino las obras del Espíritu también en usted. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que ya no hay que tratar de convencerlo a usted. Y esto le ayudaría mucho a los pastores, porque a veces los pastores es tratando de convencer a los hermanos que no hagan eso, que no hagan aquello, porque no está bien delante de Dios, porque no es lo que Dios quiere. Y a veces uno como que, ay Dios mío, se agota tratando de ayudarle al hermano a cambiar ciertas cosas en su vida. Pero cuando tú vives una vida en el Espíritu, aleluya, usted coopera con el Espíritu Santo. Y cuando usted coopera con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo comienza a manifestarse en usted. Ya no es el pastor el que está tratando de convencerlo, sino que es el Espíritu del Señor que lo convenció a usted. Porque Él trae esa iluminación, revelación en el conocimiento de Dios. Hoy la pregunta que le hago es: ¿cuál de estas tres personas está gobernando tu vida? Bueno, yo ya sé que para los que tienen a Cristo la natural no lo está gobernando. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida en el Señor? ¿Como un carnal o como un espiritual?